comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Muchísimas gracias por haber asistido, por estar aquí con nosotros para esta inauguración oficial del Jardín Juan Acosta. Si me permiten, en primer lugar, por parte de las autoridades y del representante de la familia Acosta, se va a proceder a descubrir la placa homenajea y se da el nombre de estos jardines a don Juan Acosta Rodríguez. Se acercan las autoridades, por favor. La inauguración, como digo, oficial de estos jardines de flora autóctona, anejos al centro de visitantes de don Telesforo Bravo del Parque Nacional del Teide, y que sin lugar a dudas son un referente y un gran aliciente, sobre todo para escolares, para que aprendan, sepan, conozcan y valoren nuestra flora en todos sus pisos de vegetación. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide, el señor don Ricardo Melchor Navarro. Señor alcalde de La Orotava y dignísimos miembros de la corporación, queridos compañeros y miembros del patronato, personal del Parque Nacional, familiares de don Juan Acosta Rodríguez, inspector general de Educación del Gobierno de Canarias, presidente de la Fundación Orotava Historia de la Ciencia y anterior presidente y fundador y compañero en muchas batallas, en esas bonitas batallas que han celebrado la Fundación Orotava, alumnos, que son los más importantes en este momento, alumnos del Colegio de la Concepción de la Orotava, señor Isidoro Sánchez, persona que interviene siempre en todo lo que es recordarnos la historia y describir la historia y investigar la historia de las cosas importantes de nuestra tierra, como es este jardín que vamos a rotular hoy con el nombre de don Juan Acosta Rodríguez. Fíjense ustedes, don Juan Acosta Rodríguez en 1917 solicita que sea declarado Parque Nacional nuestro querido Teide. Y fue en marzo de 1917 y en febrero de 1917, casi no habían pasado ni un mes, sino 3 semanas, cuando el rey Alfonso XII, Alfonso XIII, firmó el Real Decreto en el que se desarrolló la primera ley de parques nacionales. O sea, no cabe duda que don Juan Acosta era un hombre no solamente amante del Teide y de nuestros espacios naturales, que consideraba que tenía que estar protegido, y desde luego hoy en día lo que promovió don Juan es patrimonio de la humanidad, ya no solamente de nosotros, los tinerfeños, la gente de La Orotava, la gente de Canarias, la gente española, sino de todo el mundo. Y eso es muy importante, y eso lo vio pues hace casi 100 años don Juan Acosta. Por eso a mí me parece extraordinario pues la idea del Ayuntamiento de La Orotava y del Patronato del Parque Nacional Teide de ponerle el nombre para perpetuar a esa persona, concejal del Ayuntamiento de La Orotava, en este sitio tan importante. Al lado tenemos a don Telesforo Bravo, el centro que lleva el nombre de don Telesforo Bravo, dos hombres absolutamente predilectos e ilustres de nuestra tierra y que pasarán, sin lugar a duda, a la historia de nuestra isla. Y entre los dos, un centro, y que es donde además fue uno de los puntos de triangulación para la medición del Teide pues hace casi 300 años, y en el que casi con absoluta precisión se midió la altura del Teide por primera vez. Estaba comentando con el director del Parque Nacional, con don Manuel Durbán, unos 70 y pico años más tarde,
tuvimos la suerte de que nos visitase don Alexander von Humboldt, ese científico internacional y que además abrió el nombre de Tenerife al mundo científico internacional. Y él también midió el Teide, pero se equivocó bastante más. No recuerdo si eran 3.000, 4.000 metros o algo así, lo que midió Alexander von Humboldt. O sea, estamos en un sitio histórico. Y por eso yo creo que es tan importante esa iniciativa de que nos visite y estén aquí con nosotros el Colegio de la Concepción de la Orotava. Ustedes, los niños y niñas de la Orotava y de la isla de Tenerife, deben de conocer pues esta historia de la que todos nos sentimos orgullosos. Todos nos sentimos orgullosos de nuestro Teide, como decía antes, y ustedes también, por supuesto, y cada vez más. A medida que vayan pasando los años, más orgulloso, aunque hayas visto 1000 veces más el Teide, desde el aire, desde el mar, desde la tierra, desde el norte, desde el sur, por la mañana, por la noche. Es nuestro secreto, es nuestra inspiración para todos los poetas, pintores, artistas, escritores, etcétera, que han pasado por nuestra isla. Por eso, gracias, mi enhorabuena a la familia de don Juan Acosta, porque luego tuvieron un antepasado extraordinario y que aquí quedará ya perpetuado. Muchas gracias a todos. A continuación, y en representación de la familia, la nieta de don Juan Acosta Rodríguez, la señora doña Ruth Acosta Trujillo. Bisnieta, perdón. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Mi participación aquí es en calidad de familiar del homenajeado, Juan Acosta Rodríguez, que era mi bisabuelo. Por fortuna no soy la única y hoy me acompañan varios Acosta. Por este motivo mis palabras van a tener un sentido un tanto más emocional y familiar que formal. Al fin y al cabo, mi conocimiento del personaje se ha construido a través de la mirada de mi padre, Juan Acosta Rivero. La mayoría de personas desconocen a este visionario. A los que sí lo conocemos nos asombra su agilidad a la hora de aprovechar las figuras de protección que se generaban para exigir la salvaguarda de nuestro patrimonio natural. El 7 de diciembre del 16 sale la primera ley española referente a los parques nacionales, bajo el reinado de Alfonso XIII. El 26 de febrero del 17, el rey aprueba el Real Decreto que desarrollaba esa ley. Pues bien, el 13 de marzo de ese mismo año, poquitas semanas después, Juan Acosta Rodríguez es el primero en proponer la idea. Presenta una moción en la corporación local en la que pide que se inste al Distrito Forestal a solicitar la declaración del Teide como Parque Nacional. La solicitud, apoyada por el Ayuntamiento y Cabildo, no cristalizó. Después de un nuevo intento en el 34, tuvimos que esperar hasta 1954 para que se declarara como Parque Nacional al Teide de las Cañadas, 37 años después de la solicitud presentada por Juan Acosta Rodríguez. Para homenajear a la figura de Juan Acosta Rodríguez solo hace falta leer con el cariño y el respeto que mostraba en la redacción de la propia moción. Voy a dar un poquito de párrafo. Solicitaba la figura del Parque Nacional para respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, las particularidades geológicas que encierran, etc., además de demostrar los beneficios que reportaría a la isla, de condiciones especialísimas por su clima y situación. Decía que la zona merecía la protección por lo excepcional y lo completo de sus condiciones naturales. Difícil será encontrar, decía, no solo en España, sino en el resto del mundo, un lugar que merezca con más justicia la protección del Estado, conforme han manifestado los numerosos hombres de ciencias que han visitado aquellos paisajes. Esto fue acertadamente señalado en sus obras por don Tomás Méndez, que hoy también nos acompaña, que lo puso en valor y propició el empeño de mi estimado Juan Pedro Hernández, porque el propio parque destacara esta parte de su historia haciendo la petición al patronato desde 2004. También Isidoro Sánchez, que fue presidente del parque, ha destacado siempre la figura de mi bisabuelo. Juan Acosta Rodríguez era un hombre austero, riguroso en su trabajo. Sentía un profundo respeto por nuestro monte y por nuestro patrimonio natural, algo que le gustaba transmitir a sus nietos, sobre todo después de que quedaran huérfanos. Cuando se los llevaba de excursión en coche, con un buen caldero preparado para el picnic, por aquellos años 30.
Mi padre me llamaba la atención sobre el interés de Juan Acosta Rodríguez por la naturaleza, pero también su asombro ante la utilidad del territorio para el tratamiento de enfermedades, el aprovechamiento de recursos, sobre todo el agua. Eran clásicas nuestras conversaciones familiares, campestres de domingo, contar con las anécdotas de las luchas de mi bisabuelo por la propiedad de los nacientes de las cañadas, que debían regar los campos del valle. Para finalizar, quiero ampliar un poco el homenaje, no solo a Juan Acosta Rodríguez, concejal de Montes, primera persona en luchar por el Teide y las cañadas que fueran declarados Parque Nacional, también por Juan Acosta Hernández, su hijo, secretario del Ayuntamiento hasta su temprana muerte, y según Tomás Méndez, secretario de la voluntariosa Comisión de Fomento de las Cañadas. Por último, a Juan Acosta Rivero, su nieto y mi padre, teniente alcalde del Ayuntamiento, que presentó varias mociones sobre las cañadas en relación al aprovechamiento y protección. Lástima que de la dilatación de la decisión de realizar este homenaje no permitiera a mi padre estar aquí hoy acompañándonos. A mí y a cualquiera de sus descendientes nos lo han puesto muy difícil. De una forma u otra intentaré poner mi granito de arena para perpetuar este legado, para poder ser merecedora de pertenecer a una discreta y maravillosa estirpe de los Acosta. Gracias. Muchas gracias, Ruth. A continuación, en uno de los puntos históricos más importantes del municipio de La Orotava, este lugar, un lugar emblemático, donde, como ya se ha dicho, se midió por primera vez el Teide con una aproximación rotunda, tiene la palabra el presidente de la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, el señor don Sergio Toledo Prats. Estimadas autoridades, amigos todos, quiero empezar expresando nuestro agradecimiento, el de todos los miembros de la Fundación, al patronato, integrado por la Consejería de Educación, por el Cabildo de Tenerife, al que quiero ver todavía simbólicamente representado por don Ricardo Melchor, personaje clave sin el cual no hubiera podido existir la Fundación Orotava Historia de la Ciencia, al Ayuntamiento, cuyo alcalde, don Francisco Linares, ha estado presente en nuestro patronato desde hace 20 años, y a la Universidad de La Laguna. Agradecerles porque ellos son los que con su apoyo permiten la existencia de nuestra institución y el desarrollo de nuestros proyectos. Igualmente tengo que agradecerle al Parque Nacional, en la persona de su director, don Manuel Durbán, la colaboración que siempre ha tenido con nosotros y en concreto el interés que manifestó desde el principio por este proyecto, el del módulo Bordá, y así también con otras colaboraciones en las que en las rutas que hacemos para los escolares los traemos aquí y los animamos a visitar la exposición interna del centro, a recorrer los jardines, aparte de la explicación que damos sobre el módulo, ¿no? Igualmente agradecerle al hoy aquí presente amigo y compañero Francisco Larroche, que fue junto con Agustín Isidro los que concibieron inicialmente este proyecto hace muchos años, a Mila Ruiz por la parte estética implicada en este proyecto, a Pepe Montesinos, antiguo director de la Fundación, que fue cuando se concibió el proyecto e inmediatamente habló con el anterior alcalde Isaac Valencia para ver la posibilidad de llevarlo a la práctica. Pues bien, antes de que mi compañera Ana Delgado les explique los pormenores de la medición del Teide, quisiera simplemente dar unas pinceladas sobre el contexto histórico de este módulo que recuerda un hecho importante en la historia de la ciencia de Canarias. Estamos en 1776, es el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración. En Francia hay una efervescencia política y cultural tremenda que dará lugar 13 años después al fenómeno conocido como Revolución Francesa. En ese momento Francia e Inglaterra son las principales potencias europeas, están en pleno proceso de expansión colonial
y esa competencia y rivalidad entre estas dos naciones europeas se traslada también al terreno de la ciencia. No es una casualidad que en 1776 se encontraran en el muelle de Santa Cruz a la vez Jean-Charles Borda, teniente de navío de la Armada Francesa que venía enviado por la Academia de Ciencias a realizar la medición del Teide y la cartografía de Canarias, y el famoso marino inglés James Cook, descubridor de las islas Hawái, entre otros territorios, que recaló aquí en Canarias al principio de su tercer viaje de exploración. Es la época de las grandes exploraciones transoceánicas con las cuales las potencias europeas querían ampliar sus territorios, querían, digamos, darle al conocimiento un sentido utilitarista, un sentido de provecho, por un lado económico y militar. Estamos en la época en que la ciencia es fundamentalmente una ciencia colonial. Se trata de conocer la fauna y la flora de esos nuevos territorios para poder explotarla, para poder obtener beneficio económico. Se trata de poder establecer en esos nuevos territorios descubiertos factorías para poder comerciar, importar y exportar productos desde las metrópolis a las colonias, y al mismo tiempo se trata de conocer el territorio por interés militar. Interesa conocer dónde están las ciudades, los caminos, los puertos, por si en algún momento es de interés para esa nación invadir esos territorios. De manera que la ciencia no es una ciencia pura, sino es una ciencia que está al servicio de los intereses políticos y económicos de las naciones, en este caso del imperio francés e inglés, ¿no? Pues bien, uno de los objetivos de la Fundación Orotava es precisamente explicar los hechos relevantes de la historia de la ciencia en Canarias, como fue la medición exacta por primera vez del Teide, y a partir de ahí generar materiales didácticos, bien en forma de libros, de textos para la web, o como en este caso de un módulo sobre el que explicar a los alumnos que traemos aquí esa historia, ¿no? Y es algo que tiene, creemos, interés no solo para los alumnos, sino para el público que puede entrar en nuestro sitio en red y consultar toda la información ampliada sobre este tema en la web de este proyecto, y por eso también está en 3 idiomas para que los turistas que pasan por aquí puedan tener información sobre esto. Así que muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Ana Delgado. Buenos días a todos y muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la medición del Teide. El módulo que tenemos detrás ha intentado conmemorar este hecho. Si miramos hacia atrás en la historia, cifras sobre la altura del Teide hay muchas. Se han dado cantidades desde unos 3.300 euros. Dios mío, perdón, es que vengo de otra cosa, desde 3.300 metros hasta más de 5.000 metros. Pero la primera medición que se considera que se hizo con método científico se realizó en 1724 y fue un francés, Louis Feuillet, el que vino a tomar las medidas y obtuvo una altura de 4.313 metros, que es una medida bastante razonable si tenemos en cuenta los instrumentos de medida de la época, pero que 50 años después fue superada con creces. 50 años después, en 1776, vino una expedición francesa comandada por Jean-Charles Borda, y también con un grupo de españoles dirigidos por José Varela, y vinieron aquí y la medida que obtuvieron del Teide fue 3.713 metros. Si comparamos esa cifra con la medida actual del Teide, 3.718 metros,
Pues la verdad es que es bastante exacta y fue hecha hace unos 240 años. Pero ¿cómo se hizo esa medición? Bueno, para hacer la medición, Borda se basó en la trigonometría, en esa parte de la matemática que intenta resolver los triángulos. Él utilizó 7 triángulos para calcular la altura, de los cuales 3 están representados aquí detrás. Esa ilustración que está ahí es una ilustración que se debe a Humboldt y digamos que tiene una parte del planteamiento que hizo Borda. Los puntos que se visualizan en el módulo son los puntos donde se tomaron medidas, además de este. Este fue uno de los lugares, el Jardín de Franchi, donde se tomaron medidas para calcular la altura del Teide, y el resto de puntos están visualizados ahí, que son los vértices de los triángulos que tenemos en la ilustración. Además, para hacer las mediciones de lo que eran los ángulos, Borda trajo 2 instrumentos, uno de los cuales es el círculo de reflexión de Borda, que lo tienen allí, en la parte de abajo. El personaje que está arriba es Jean-Charles Borda. Jean-Charles Borda era un científico ilustrado que abarcaba muchas áreas del conocimiento, trabajaba en distintos campos de la física, matemáticas, astronomía, era marino, era geodesta, quizás podríamos decir que era el mejor geodesta en aquel momento, y vino con el círculo de reflexión que él mismo había creado. Un aparato para medir ángulos que siguió perfeccionando y que llegó a ser el aparato de medida más preciso también de la época. ¿Para qué se necesitaba conocer la medida de la altura del Teide? Bueno, como ha comentado mi compañero Sergio, estamos en un momento de expansión económica y militar de las grandes potencias europeas, Francia e Inglaterra. Y las rutas marítimas que salían de Europa e iban hacia los nuevos continentes, hacia América, hacia Asia y hacia África, todas pasaban por Canarias. Y en ese momento, si querían crear rutas estables para comerciar con estos nuevos continentes, pues necesitaban resolver los problemas de la navegación que había en ese siglo, que eran, resumiendo, había 2 grandes problemas. Uno era el de saber cuál era la posición del barco en alta mar. Ese problema, cuando vino Jean-Charles Borda aquí, en 1776, ya más o menos estaba resuelto. Pero el otro gran problema era que no había mapas. Los mapas que había no eran nada exactos. Y una de las misiones de la expedición de Borda era hacer un mapa de las Islas Canarias y de la costa africana cercana lo más preciso posible. Y para eso necesitaba saber la altura del Teide. Cuanto más exacta consiguieran una altura para el Teide, mejor les iba a salir el mapa, y efectivamente así fue, porque fue bastante exacto. Nada, por último comentarles que todo esto se lo explicamos a los alumnos en unas rutas de cultura científica que tenemos programadas desde el curso pasado, y además de la situación histórica, les hacemos con ellos un pequeño taller donde miden la altura de un objeto utilizando un instrumento para medir ángulos que ellos mismos se construyen, y les explicamos pues estos triángulos que ven aquí y nada más. Gracias. A continuación, y en representación de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, tiene la palabra el Inspector General de Educación del Gobierno de Canarias, señor don Jorge Méndez Méndez. Señor alcalde, autoridades, familiares de don Juan Acosta, alumnos del colegio La Concesión, profesores, directora, déjenme, por aquello de ser inspector
que felicite a estos niños que están aquí, comportándose de una manera extraordinaria, oyendo a los adultos decir cosas. Esto que les digo me lo acaba de decir don Ricardo Melchior, que no es docente y que le llamó la atención. Y yo, que soy inspector, y que el señor alcalde antes me decía si los inspectores todavía somos como antes, que vamos metiendo miedo por ahí, yo creo que hemos cambiado. Y si no, que lo diga la directora del Colegio La Concesión, que tengo yo la suerte de haber sido profesor de ella y de saber además que este colegio funciona de maravilla. Me alegro mucho, de verdad. Yo estoy aquí representando a la Consejería de Educación, me lo han dicho muy a última hora, porque la señora viceconsejera, doña Manuela de Armas, que estaba aquí en Tenerife hoy, ahora mismo estará volando hacia Gran Canaria por algún deber inexcusable. Entonces, yo recojo el testigo, recojo las palabras que ella iba a pronunciar aquí y con mucho gusto se las voy a trasladar a ustedes. Si hoy podemos disfrutar de un paseo por las cañadas del Teide, admirando su vegetación y fauna endémica, sentir el frío del paisaje nevado o el calor del verano, embriagarnos con el olor de una especial primavera, emocionarnos con la cercanía de las 7 islas desde el Pico, sin duda, gran parte de ello se lo debemos a don Juan Acosta Rodríguez. Es durante el reinado de Alfonso XIII cuando, consciente de la importancia natural del espacio que supone las cañadas y el Teide, así como del deber de protegerlo para las generaciones futuras, cuando don Juan propone su iniciativa al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, en un pleno que hace en este mes de marzo 98 años. Si bien sus aspiraciones tuvieron que esperar 37 años para verse materializadas, es en 1954 cuando se produce el nombramiento del Teide como Parque Nacional. En este sentido, no debemos olvidar que nuestro archipiélago es la comunidad con más parques nacionales del Estado. A este parque del Teide se sumarían la Caldera de Taburiente, el Timanfaya y el Garajonay. ¿Quién le diría a don Juan que su iniciativa de 1917 no terminaba solo ahí y que 90 años después, en el año 2007, la UNESCO nombraría el Teide como Patrimonio de la Humanidad? Como bien dice el escritor y paisano Juan Cruz, el Teide es un faro que atrae al extraño. Tal es así que el 19 de junio de 1799, mientras esperaba el permiso para desembarcar en la isla, Alexander von Humboldt describe su presencia. El pico solo nos resultó visible durante algunos minutos cuando estábamos ya ante el muelle de Santa Cruz. Pero esos pocos minutos me procuraron una visión grandiosa y sobrecogedora. La mañana era gris y húmeda, cuando de repente el manto de nubes se desgarró y a través de la abertura apareció el cielo de un azul adorable. Y en medio de ese azul, como si no formara parte de la tierra, como si se abriera la perspectiva hacia un mundo extraño, se nos apareció el Pico Teide en toda su majestad. Desconocía la peculiar naturaleza que le revelaría pocos días después, cuando visitara el volcán, especialmente esa pequeña flor que crece entre obsidiana y piedra pómez y que lo cautivaría, la violeta. Así pues, don Juan Acosta Rodríguez, muchas gracias por su deseo e intención de proteger este espacio para la ciencia y para nuestro disfrute. Sin usted, la historia puede que hubiera sido otra cosa. Muchas gracias.
Bueno, y cerrando el capítulo de intervenciones institucionales, tiene la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Bella de la Orotava, don Francisco Linares García. Muy buenos días, tardes a todas y a todos, especialmente a Ruth, y como dijo ella con sus palabras, a su estirpe, por estar muchísimos aquí de varias épocas, además. Yo creo que sí, Ruth, que efectivamente llega esto un poquito tarde, porque llega 98 años después, el próximo viernes, día 13, pero es peor cuando las cosas no llegan nunca, que desgraciadamente pasa muchísimas veces. Excelente idea darle a este espacio, a este punto, a este encuentro en el que estamos, que ya habrán podido escuchar por los que han hablado antes, que no es una simple plaza ni un simple espacio, es un aula abierta hacia los jóvenes. Por eso, excelente idea también que el colegio esté hoy aquí en nombre de los casi 8.000 escolares que en el pueblo estudian. Y sí que coincido también con lo que estaban hablando. Yo he dado clase casi 25 años, francamente, comportamiento de 10, porque no es fácil escuchar tantas cosas, no solamente que se escuche, sino que se enteren de lo que se está hablando. De 1917, pues dentro de muy pocos años, en el año 2017, se cumplirá un siglo de todo ese largo periodo de una centuria entera en el que nuestro parque, en aquella época se hablaba de las cañadas por un lado y del pico Teide por otro. Buscando algunos datos, ha sido curioso todo lo que ha pasado en estos 98 años, ¿no? Efectivamente, en 1917 arranca esto, el 13 de marzo, y el Cabildo Insular retoma esta idea muy poco tiempo después, en agosto de ese mismo año. Sin embargo, se tendría que esperar al año 1934, muchos años después, para que alguien sacara otra vez todo esto y se empezara a que el expediente comenzara a andar. 1934. Pero tuvo que pasar 10 años más, en 1944, para que por segunda vez empezaran a ver otra vez. Y pasaron 10 más, 1954, imagínense ustedes. Digo esto para que digan que si la política ahora es lenta y es espesa. Esto creo que ha sido siempre así. Porque fíjense ustedes, todo este proceso de ida entre un punto y otro, pues llegó a pasar 10 años enteros, 30 años. Y efectivamente en 1954 aparece el título oficial del Parque Nacional del Teide. Este año estamos cumpliendo 61 años. ¿No, Isidoro? 61 años. El año pasado se encargó de recordarlo a todos, porque es verdad que estas fechas, si no se recuerdan, pasan sin que no se percate nadie, porque nuestras vidas están centradas en otras cosas. Pero los que vivimos en esta isla y amamos a nuestra tierra, no podemos olvidar dos conceptos tan importantes como es el de las cañadas y el del pico del Teide. Ana nos ha dado una explicación exhaustiva, confundió los euros con los metros, porque venimos del patronato de la Fundación Canaria de la Ciencia y sin euros la fundación no puede estar. Y entonces, pues claro, tantas cosas juntas, pero para tranquilidad de todo, hay Fundación Canaria para muchos años. Para muchos años. Es un gran honor para los que estamos hoy aquí hacer el reconocimiento justo que la historia le hace a una figura histórica como es Juan Acosta. Esa placa no es una simple placa, ahí está toda la ilusión y las ganas que puso durante muchos años, él y otras personas que luego atrás vinieron, para que en el año 2007, efectivamente, por fin, después de muchos esfuerzos, estemos hablando ya de ese concepto del patrimonio de la humanidad.
Todavía creo que no nos hemos percatado exactamente, desgraciadamente, lo que significa eso. Pero tendremos que seguir ahondando también y trabajando con los escolares para que sepan el significado cultural que desgraciadamente en nuestros libros no está absolutamente nada. Y tendremos que ir pues también cambiando que en los proyectos curriculares de los centros escolares aparezca algo más de las Cañadas y del Teide, que actualmente hay o poco o nada. Y eso es una asignatura que tendremos que también pues buscarle salida en estos próximos cursos. Para mí, insisto, es un gran honor y en nombre de la corporación estar hoy aquí, no solamente poniendo esa placa y ese nombre y sacando de la historia el nombre de lo que Juan significó para este pueblo, para esta isla y para nuestra tierra canaria, sino para que la gente conozca este lugar y este espacio en el que estamos. Además, con lo que estamos hoy aquí, estamos cerrando el círculo, que ha tardado también una década larga, de que por fin todo este espacio, el centro, el espacio que está abajo, jardines y plaza, lo tengamos culminado. También ha sido un poco tarde, pero peor hubiera sido si no hubiera sido nunca. Ahora tenemos que hacer el esfuerzo, los que somos aquí personas implicadas en los colegios, y aquí hay muchas personas que han dado clases durante muchos años, que esto no es un espacio muerto, esto es un espacio vivo, para que los escolares vengan y los claustros se impliquen, como lo han hecho ustedes hoy. Unas felicitaciones expresas a lo que el patronato, las personas que están atrás, los que estaban, los que están, lógicamente un recuerdo especial a lo que Ricardo Melchor ha hecho por esta isla, por las Cañadas, por el Teide y por el patronato durante tantos años, que no solamente se ocupó, sino que se tuvo una inquietud enorme porque las cosas caminaran y poco a poco estemos viendo todo lo que estamos hoy observando con ese disfrute que les veo a todos. Como alcalde, quiero entregarle a Ruth, en nombre de todos y de todas, el acuerdo que hemos rescatado de nuestro archivo de 1917, con las palabras, con el texto que don Juan presentó a ese pleno del 13 de marzo de 1917. Es un reconocimiento tal vez pobre, pero sé que se lo entrego con el nombre del corazón y del alma de todas y todos que estamos hoy aquí. Ruth, para que lo guardes en tu casa y en la de tu familia. Muy buenos días, tardes a todos. Disfrutemos de esto y cuéntenlo, que esto existe. Esto no es un espacio muerto, insisto. Los espacios muertos son teatros escénicos que con el tiempo se caen, sino para que sean usados. Y ustedes, chicos y chicas, sean conscientes que hoy están en uno de esos días históricos que cualquier pueblo viva y cuéntenle a sus hijos y a sus nietos que ustedes estaban hoy aquí. Buenos días, muchas gracias a todos. Haber asistido a este acto de inauguración oficial de los jardines, a este acto de rotulación del jardín Juan Acosta Rodríguez en la villa de La Orotava, en especial a las autoridades y sobre todo a su familia. Muchas gracias. Jardín.